Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Esta charla se llama 3D Minutos en el Infierno. Es un juego de palabras, ¿no? Porque 30, 3D, ¿eh? Jaja. El subtítulo de la charla es No lo hagan. Voy a hablar muy rápido de mí. Mi nombre es Juan Manuel Santos Falcone. Si usan IRC, mi nick en IRC es Godlike. Si usan Twitter, mi nick en Twitter es Godlike64. Si no saben lo que es IRC o Twitter, se lo pueden preguntar a sus abuelos. Ese es mi cargo, no lo voy a volver a repetir porque es larguísimo. Trabajo con Linux. Uso Linux desde el 2006 y programo en Python más o menos desde el 2009. Trabajo con Linux hace un montón. Y ese soy yo. Y lo de la impresión 3D es un hobby o una tortura china. ¿Sí? Bueno. No sé si me van a quedar tiempo para preguntas al final de la charla, pero no importa, porque el tiempo en realidad es una construcción social y no existe, así que todo esto es una ilusión y un sueño, no se preocupen. A ver, ¿alguien sabe? Eso es una manera de decir levanten la mano, ¿no? Levanten la mano, ¿quiénes de acá tienen una impresora 3D en su casa? 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto lo siento? ¿Y quiénes no tienen una impresora 3D, pero están interesados en tener una impresora 3D y por eso están en esta charla? Ah, muy bien, muy bien. Sí. No lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. Bueno, pero como ya están acá y tenemos que hablar del tema, vamos a hablar de impresoras. No, esas no. Impresoras 3D. No, tampoco. Esa impresora 3D. Y se estarán preguntando por qué esta charla, ¿no? ¿Por qué una charla de impresoras 3D? Bueno, porque con los problemas de las impresoras 2D, vamos a llamar impresoras 2D, que las tenemos hace como no sé cuántas décadas, los problemas son sencillos, son bien conocidos, ¿no? Es un desastre, la impresión 2D ya es un desastre, pero tenemos tantas décadas de lidiar con esto que ya está, digamos, ¿no? Imprimí esto, no puedo, me falta magenta, pero es una impresión en blanco y negro. ¿Qué me importa? No tengo magenta. Con las impresoras 3D, imagínense agregar una dimensión más. Y no es, bueno, es una dimensión más, es por 1, por 2, no, es exponencial la cosa. No es más, el problema era, no quiere imprimir antes, la impresora 2D, mandás a imprimir, no quiere imprimir, ese era el problema que tenía. El problema con la impresora 3D es que quiere imprimir, mucho. No quiere parar de imprimir. Y pasan cosas como estas, que esto es bastante light, es una cosa bastante, sí, jaja, sí. Porque también pasan cosas como estas, que puede ser peor incluso, que se parece mucho a un monstruo de Cronenberg. De vuelta, si no saben quién es Cronenberg, le pueden preguntar a sus abuelos. Y antes de seguir, una aclaración. Nos vamos a enfocar en lo que son los tipos más comunes de impresoras y voy a tratar de mantener la charla en las cosas que sean comunes a todas las impresoras. Hay muchísimos tipos de impresoras, muchísimos problemas, no nos daría el tiempo para todo, que como ya vimos es una construcción social y no existe, pero a mí me van a sacar a patadas si no. Y hablando de lo que es impresión 3D, la impresión 3D es la construcción de un objeto en 3D en base a un modelo. Ese modelo puede ser CAD, de AutoCAD o lo que sea que usen, puede ser un modelo en 3D que usen en Blender o en cualquier software de edición en 3D. Y es básicamente pasar de eso a un objeto físico. ¿Y qué usamos para construir ese modelo? Se usa de todo, se puede usar plástico, se pueden usar líquidos como resinas, se pueden usar polvos, existe la impresión de 3D en metales con polvos y un montón de cosas más. Y en cuanto a los tipos de impresoras 3D en lo que sería el segmento de consumidor, ¿no? Lo que nosotros pobres mortales, sobre todo pobres, podemos acceder, hay un montón, pero lo que podemos acceder son dos tipos principales. Uno son los de resina, que van a ver la sigla SLA, que significa estereolitografía, y los de extrusión, que pueden ver cualquiera de estas dos siglas. ¿Se ve esto? ¡Ay, sí se ve! ¡Qué fantástico! FDM o FFF
que significan en inglés Fused Deposition in Modeling o Fused Filament Fabrication. No sé por qué hay dos, pero en realidad significan, nos referimos a lo mismo. Las de resina, no voy a hablar específicamente de resina en esta charla, pero sí les hago un paneo general. Trabajan con un tanque de resina líquida, que esa resina en realidad son fotopolímeros. Esto quiere decir que es una sustancia que reacciona con la luz. Entonces se cura o se solidifica esa resina en una determinada forma en base a luz que se le aplica de una determinada manera con una determinada forma. Requiere mucho postprocesado esa resina, porque no es solamente imprimo y ya está. Después hay que lavarla, después hay que secarla, después hay que curarla, y para curarla se usa luz ultravioleta. Uno puede comprarse la impresora de resina, una cosita chiquita así, imprime todo fenómeno, pero la impresión no sirve así recién sacada, sino que hay que lavarla, secarla, hay que curarla. Con luz ultravioleta hay secadores ultravioletas especiales, pero requiere mucho cuidado la resina. La resina es tóxica. Antes de trabajar con resina hay que ponerse guantes, porque la resina no puede tocar la piel. Y bueno, obviamente la luz ultravioleta tampoco está buena, sobre todo mirarla de frente. También se puede curar al sol. Hay gente que las imprime y las cura, las pone al sol, que es básicamente luz ultravioleta también. Y es caro, es muy caro. Y como ya dijimos que somos pobres mortales, sobre todo pobres, vamos a hablar de la impresión por extrusión. Y la impresión por extrusión utiliza filamento, un hilo. Ese filamento está hecho de un material que se conoce como termoplástico. ¿Qué quiere decir que sea termoplástico? Quiere decir que reacciona con el calor. Y la manera de imprimir es que se derrite el filamento de una forma determinada que ya vamos a ver y se deposita formando una capa. Para hacer otra capa, se derrite filamento y se deposita formando otra capa encima de la capa anterior. Y esto sigue así por siempre hasta que la impresión termina. Escucho unas risas por allá y me hace recuperar la fe en la humanidad porque quiere decir que entendieron esto. Muy bien. Si no entendieron esto, replantéense su vida, pregúntenle a sus abuelos de dónde viene esto. Bien. Importantísimo, cuando hablamos de impresoras 3D de tipo de extrusión, es que no se puede imprimir en el aire. No puedo decir, voy a imprimir de acá a acá y voy a hacer toda una... No, no se puede, porque se está derretido, se hace líquido y se cae. Bueno, en realidad sí se puede imprimir en el aire distancias muy cortitas. Hay algunos modelos para imprimir que tienen distancias muy cortas y la impresora puede ir de un lado a otro imprimiendo rápido, se solidifica en el tiempo justo. Pero si no son distancias cortas hay que usar soportes, que es básicamente abajo de eso que yo quiero imprimir en el aire, hacer una impresión con menor densidad para que yo después la pueda despegar y que eso le sirva como piso, ¿sí? Para ir de lado a lado. Y si no imprimimos con soportes, pasa esto, que lo hice a propósito en su momento. No sé si se llega a ver, pero eso sí se ve, todo filamento cayéndose, porque no puede imprimir en el aire y no queda bien la forma, etcétera, etcétera. Eso pasa si imprimimos sin soportes. El primer paso cuando vamos a imprimir son los slicers. Los slicers es el software que funciona como intérprete entre lo que es un objeto 3D de CAD o de Blender y la impresión en sí. Entonces, el slicer convierte a ese objeto en unos comandos que se llaman G-code o G-code. Y esto, desde el slicer, podemos configurar todas las opciones de impresión, ¿sí? El slicer es el que conoce a la impresora. Y el problema, ¿por qué tenemos un slicer? Porque la impresora no sabe. No podemos hacer una impresora que tenga soporte, que reconozca un objeto CAD, que reconozca un objeto de Blender. No podríamos nunca hacer una impresora así, sería carísima. Y aparte, hay un montón de opciones de cómo imprimir y por eso están los slicers. Porque si no, imagínense configurar todo desde una pantallita así chiquitita, no se puede. Los slicers más comunes que hay es Prusa Slicer, que está basado en otro que se llamaba Slicer, así con un 3. Ultimaker Cura, Bamboo Studio y Orca Slicer.
que tanto Bamboo Studio como Orca Slicer están basados en Prusa Slicer, son forks. O sea, la gente de Bamboo agarró Prusa Slicer, lo modificó y dijo, este es mi slicer Bamboo Studio. Se darán cuenta también que los nombres, quizás los reconocen, Prusa, Ultimaker, Bamboo, son fabricantes de impresoras 3D. Entonces, el fabricante te recomienda, cuando vos compras su impresora, usa el slicer mío. Ustedes pueden usar el slicer que quieran. Lo único que importa es que el slicer tenga el perfil de la configuración para la impresora que ustedes tienen. Si no, no va a poder nunca convertirlo a las instrucciones G-code o G-code para que la impresora lo pueda interpretar. Y un slicer se ve así, más o menos. Tiene dos vistas principales. Esto es lo que vemos cuando lo abrimos y arrastramos o abrimos un objeto 3D. Lo plancha, esa vendría a ser la cama donde se va a imprimir. Y pone el objeto y se pueden seleccionar 1.000.000 de opciones. Esta es la vista principal de 3D. Y cuando nosotros tocamos el botoncito que está ahí, que no se llega a leer, pero dice Slice Now, el slice es el proceso justamente de convertir del objeto 3D a G-code. La vista cambia a algo así, que tampoco se va a ver, pero si uno hiciera zoom ahí, vería líneas en el objeto. Esas líneas es lo que va a ir haciendo la impresora, líneas de filamento de un lado a otro. Bueno, una vez que llegamos a este punto, lo que se hace es exportar este archivo, G-code, un archivito, se le hace llegar a la impresora de alguna manera, con un pendrive, hay impresoras que tienen interfaz web y maravillas de la tecnología, y desde la impresora le decís imprimir el G-code, y la impresora imprime. Y ahora vamos a pasar al segundo paso a tener en cuenta, que son los filamentos. Ya dijimos antes que estas impresoras imprimen con filamentos, son termoplásticos. La característica que mencionamos es que, aparte de que reaccionan con la temperatura, la característica principal es que su estado cambia con la temperatura. Este proceso es gradual, no es que calentamos no es como el agua que la calentás a 100 grados y se empezó a evaporar. En los termoplásticos es una cosa gradual. Pero su estado cambia con la temperatura y tenemos dos temperaturas importantes. Así como en el agua tenemos a 0 grados y un determinado nivel de presión, el agua se congela y a 100 grados se evapora. También hay dos temperaturas con los termoplásticos. Uno es el punto de fusión o melting point, también lo pueden llegar a encontrar así en internet. Voy a hacer un paréntesis. No conozco el nivel de inglés de los presentes, pero sí les recomiendo que se familiaricen porque es mucho más grande la comunidad de habla inglesa en impresión 3D que la española, lamentablemente. O quizás esto es la semilla que termina cambiando todo. Y si en algún momento necesitan buscar algo, googlear algo, muy probable que encuentren la información en inglés antes que en español. El punto de fusión es el punto en el cual el filamento pasa de estar en un estado específicamente sólido a líquido. En realidad no es sólido, es viscoso. Y el segundo punto, ahí está. El segundo punto es el punto de transición vítrea o glass transition, que es el punto en el que el filamento pasa de estar específicamente sólido a viscoso. Luego se empieza a derretir, pero todavía no está líquido. En el punto de fusión ya es un líquido. Y aparte de esto, cada filamento tiene su punto de fusión y su punto de transición vítrea específico. Puede variar más o menos unos grados dependiendo del fabricante. Y también cada filamento tiene su propia fuerza de tensión. Entonces, cuánto puedo tirar de algo que está hecho de ese filamento antes de romperlo. Y su resistencia al impacto. ¿Sí? Lo tiro al piso, se rompe o no. Eso es lo que se mide. Hay tests específicos que se hacen para medir ese tipo de fuerzas y de resistencias. Bien. Y en cuanto a los tipos de filamento en sí, hay de todo. Hay de todo. Todos estos son termoplásticos. PLA es el más común, el más sencillo de imprimir, lo usa casi todo el mundo. Los llaveros que vieron dando vueltas por la conferencia hoy están hechos de PLA. A veces no hay que usarlo porque los vapores son tóxicos. PETG es un poco más flexible que el PLA. El PLA es quebradizo. Se puede llegar a quebrar si uno lo quiere doblar. El PETG es un poco más flexible. Policarbonato, muy resistente.
muy resistente a la fuerza de tensión, es resistente al impacto, es bastante resistente a las temperaturas altas también. TPU, que es esto, la carcasa de los móviles, están hechas de TPU, que es un termoplástico muy flexible a temperatura ambiente, absorbe muy bien el impacto. Poliamida, también como el policarbonato, muy resistente al impacto y a la tensión. Alcohol polivinílico, y hay un montón. Y también hay mezclas. Hay fabricantes que agarran al policarbonato y no están conformes con que el policarbonato ya es una cosa bastante dura y le ponen fibra de carbono adentro. Cada material tiene su dificultad de impresión. Si ustedes están empezando, empiecen por PLA, ácido poliláctico. No se embrollen, quédense en lo simple y después, una vez que pueden imprimir y uy, qué lindo esto que hice, ahí van probando otras cosas más complejas. Eso. Arranquen con PLA, si quieren algo un poquito más complejo, PETG, y después van escalando algo de mayor dificultad. Y no puedo estar 5 días hablando de todos los filamentos, así que después, si quieren, entran a la wiki de Prusa, uno de los fabricantes de impresoras 3D. Es muy completa con toda la información que tiene sobre los filamentos y sobre otro montón de cosas más. Y el tercer punto importante en la impresión 3D es el extrusor, que es algo así. Es un diagrama medio caricaturesco, pero el extrusor es el que nos va a derretir el filamento. El filamento es un hilo bastante gruesito, sólido, y necesitamos derretirlo. Entonces, el filamento viene desde arriba, hay unos engranajes que lo cazan y lo empujan hacia abajo. Y aquí abajo es donde se va a derretir. Un mejor diagrama de esto, un poquito más de detalle. El filamento viene de arriba. Aquí abajo esto se llama heater block o el bloque calentador. Tiene un cartucho que es el que aplica la temperatura. Tiene un termistor también que mide la temperatura. Y incrustado adentro del heater block está el nozzle o la boquilla. La boquilla, lo que tiene de particular es que arriba tiene un diámetro adecuado para que el filamento entre y abajo es un agujero muy, pero muy chiquitito. Al ser muy, pero muy chiquitito, si nosotros empujamos filamento ahí, el filamento no va a poder pasar, salvo que esté derretido. Entonces, vamos recapitulando. En el extrusor tenemos dos secciones principales. Una vendría a ser la zona fría, o cold end, en donde están los engranajes que van a empujar el filamento hacia abajo, hacia el extrusor. Y el hot end, o la zona caliente, que es el heater block, con el cartucho que calienta, con el termistor que mide la temperatura, y el nozzle. Y también, no están en el diagrama, pero es importante entender que hay dos ventiladores o fans. Uno es el fan principal. ¿Qué pasa? Un problema que podría tener es si el calor sube hacia arriba y se me empieza a derretir el filamento antes de entrar en el nozzle. Podría llegar a ser un desastre. Imagínense, filamento derretido en engranajes que lo tienen que apretar y que tienen que estar sólido y se derrite el filamento, un desastre. El fan principal siempre está encendido cuando nosotros estamos imprimiendo y es el que se encarga de enfriar y asegurarse que el calor se quede abajo y que no vaya hacia arriba. Y el fan de capa es un ventilador que apunta a lo que yo estoy imprimiendo y se asegura de que se seque, porque yo después tengo que volver a imprimir arriba, en la segunda capa y en la tercera capa y así. Si el filamento no está seco, se derrite, hay todo un desastre. Hay materiales que necesitan una determinada velocidad para el fan de capa. Hay materiales que se imprimen sin fan de capa y también varía dependiendo del fabricante. Y en cuanto al nozzle, que es importante, nos interesa el diámetro. El diámetro estándar suele ser 0.4 milímetros. Les dije que era chiquitito. 0.4 milímetros, el agujerito de abajo del nozzle. Que nos va a determinar, el diámetro del nozzle, nos va a determinar el alto de capa. ¿Qué tan alta hago la capa? A capas más altas, menor detalle. A capas más bajas, mayor detalle. Y también nos determinan el flow rate o el flujo, que es cuánto material puede circular por el nozzle y salir. Y en cuanto a los materiales del nozzle o boquilla, el más común es brass, que es latón.
¿sí? Es algo parecido al bronce. El problema que tienen los de latón es que con el tiempo se corroen, ¿sí? Se agarra óxido, imagínense que para imprimir PLA son 200 grados. Y si bien el latón se lo aguanta a 200 grados, no se lo puede aguantar para siempre. Muchas horas y días de impresión. Entonces, cada tanto hay que cambiarlos. Por eso, la industria de la impresión 3D inventó los nozzles de acero reforzado, o hardened steel, que son mucho más resistentes a la corrosión. Y también hay un detalle. Con el PLA no pasa nada, con el PETG no pasa nada, pero si yo quiero imprimir policarbonato con fibra de carbono, es un material abrasivo. Y un nozzle de latón nos dura una semana y hay que cambiarlo. En cambio, usando acero reforzado, lo más bien, no le pasa nada. El problema que tienen los de acero reforzado es que el acero no se calienta igual que el latón. El acero tarda más en calentarse y necesita más temperatura para poder mantenerla. Hay unos nozzles, que es una marca registrada, por eso le puse el TM, que es Obsidian, que es acero reforzado de una determinada aleación con un determinado recubrimiento que a uno le permiten no tener que tocar las temperaturas que uno usaría con un nozzle de latón, pero teniendo un nozzle de acero reforzado. Entonces con eso, son más caros, son carísimos, pero con eso yo puedo imprimir todos los materiales que quiera, desde PLA hasta el más abrasivo que se me pueda ocurrir. Bien, y otra imagen también muy sencilla de cómo funciona esta parte del extrusor. Si nos imaginamos que ese algo es el nozzle, por acá está viniendo filamento, se derrite y se va depositando. Esto vendría a ser la cama y este es el filamento. Y se deposita, y va y viene, y va y viene, y va y viene, y sube, y otra capa y así. Esto es obviamente a una escala muy chiquita. Los que estén dotados de buena vista, yo no tanto, pueden llegar a ver las líneas de las capas. Es normal en una impresión 3D. Y la distancia, esa distancia que parece enorme ahí arriba, en realidad es muy chiquitita. Es casi como que al filamento derretido lo estamos aplastando sobre lo que está abajo, sobre la cama, sobre la capa que está abajo. Y justamente el último elemento que nos falta mencionar es la cama. No, esa no. Esa es una cama de una impresora 3D. Tenemos una impresora 3D afuera, si quieren ver cómo funciona. Y la cama de una impresora 3D es básicamente donde se van a depositar las capas del material extruido o derretido. Por razones obvias, esta cama tiene que ser plana. No podemos tener una cama que sea todo así. En mi casa las paredes, ninguna pared es plana, recta. En una impresora 3D, plano. Y lo ideal es que la cama se caliente. Y ya vamos a ver por qué. En impresoras viejas o muy baratas, la cama no se calienta y es un dolor de cabeza. Los materiales de los que puede estar hecha una cama: vidrio, por ejemplo, vitrocerámica, plástico. Mi primera impresora, muy mala, no la voy a mencionar, la empresa no existe más, tenía una cama que era de plástico, era básicamente un plástico, que no servía para nada. O puede ser metálica, ferromagnética. ¿Por qué metálica ferromagnética? Se estarán pensando. Porque podemos poner algo como eso. Eso es una hoja de acero flexible. Entonces, nosotros ponemos la hoja de acero flexible sobre la cama se calienta, obviamente como es todo metálico, el calor pasa. Imprimimos sobre la hoja, terminamos de imprimir, quitamos la hoja, despegamos la pieza, limpiamos y volvemos a poner. ¿Cuál es, obviamente, el beneficio? Que es flexible, es mucho más fácil de despegar algo. El plástico impreso se puede pegar mucho. Y esto se inventa justamente porque gente tratando de despegar piezas de plástico de una cama de vidrio, la rompen o la rayan. Problema. Y para limpiar es fundamental agua sin cal, no queremos cal, no tocarla a la cama una vez que la limpiamos, no se toca. Y podemos usar detergente para lavar los platos o algún jabón, pero que sea bien neutro. O podemos usar alcohol isopropílico, que es fantástico. El alcohol isopropílico saca toda la grasa, siempre y cuando después de pasar el alcohol isopropílico no le pasemos los dedos así.
Pasarle los dedos así quiere decir que estamos depositando grasa de nuestras mismas manos y eso va a hacer que la pieza que estamos imprimiendo no se pegue. Y se empiece a mover y termine como en el principio, todo imprimiendo por cualquier lado. Existen distintas texturas de esta hoja de acero flexible para distintos materiales y proveen distintos niveles de adhesión. Entonces, fundamental para que la cama funcione y podamos imprimir, el filamento se tiene que pegar. Para eso tiene que estar completamente limpia, como ya les estuve taladrando. Tiene que haber una altura correcta entre el nozzle y la cama. Y, idealmente, tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente, pero no muy caliente. Porque si nos pasamos de la primera temperatura, la de transición vítrea, el material se sigue derritiendo. O sea, se mantiene en un estado derretido y se deforma. Hay algunos materiales que, encima de todo esto, requieren pegamento especial. Porque son materiales que no les gusta pegarse a otro material que no sea a sí mismo. Y sin un pegamento estamos imprimiendo y por ahí una impresión sale bien y la siguiente impresión sale volando. Fundamental, una vez que terminamos de imprimir, es que el filamento se despegue, porque si no, no nos sirve de nada tener una pieza de plástico impresa en una hoja de metal. Qué lindo lo que hicimos. No sirve de nada. Obviamente, para despegar, como les mencioné antes, camas flexibles son mejores que una cama rígida. Si yo lo tengo que despegar de algo de vidrio, tengo que andar con mucho cuidado, una espatulita o algo así. Y si es flexible, lo doblo y listo. Y lo más plana posible. Fundamental para, decimos lo más plano posible, por ahí la cama es plana, pero cuando la calentamos puede dejar de ser plana, porque los materiales en general se expanden con el calor. Si la cama está así, cuadradita, y se calienta, en vez de ser plana, ya tiene una montañita. Y ahí ya lo que es la nivelación de la cama se nos fue. Bien, dije nivelación. Ahora vamos a hablar un poquito de la nivelación. Que justamente, aparte de asegurarse que la cama sea plana, asegurarse que la altura que hay entre la boquilla y la cama sea uniforme. Para nivelar hay dos maneras. Una es manual. Si ven alguna impresora, incluso la que está afuera, van a notar que tiene unas perillas, si fuera un tornillo gigante abajo. La forma de nivelar, no se rían, yo me estoy riendo porque yo lo tuve que hacer un montón de veces, les va a parecer ridículo lo que les voy a decir. Pero la forma de nivelar una cama o una impresora 3D manualmente es, se calienta la cama a la temperatura que queremos imprimir. Se inicia la rutina de nivelación en la impresora. La impresora va a ir y va a poner el nozzle en donde cree que es un punto de la cama y que está cerca como para imprimir. Se agarra una hoja de papel, de qué alto, de qué gramaje, no sé, nunca nadie me lo supo explicar. Y se desliza entre el nozzle y la cama. Y la hoja de papel tiene que raspar. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? Nadie nunca me lo supo decir. Esto, la verdad, es pésimo. Y hoy en día tenemos rutinas de nivelación automáticas con algo como eso. La misma impresora tiene un sensor y dice, listo, ya está, ya encontré dónde está el cero y ahí sé dónde tengo que imprimir. Muchísimo mejor. Por suerte, evolucionamos como humanidad. Tipos de impresoras. Hay dos fundamentales en lo que es impresoras de extrusión. Una son las cartesianas, que son estas. También son conocidas como bed slinger, en donde el eje X, que es el extrusor, es ese que está ahí, se mueve de lado a lado. El eje Y es la cama, se mueve hacia adelante, hacia atrás. Y el eje Z es la altura del extrusor. ¿Sí? 3 dimensiones, cartesiano, perfecto. Un motor por eje, son más económicas, son más lentas también. El otro tipo de impresoras se llaman Core XY, tienen esta forma. Y aquí tenemos el eje XY, maneja el extrusor para cualquier lado, menos para arriba y para abajo. Arriba y para abajo es la altura de la cama, ese es el eje Z. Y tenemos un motor para el eje Z, para mover la cama, y 2 motores para los ejes XY. Esto tiene menos torque, tiene menos vibraciones, generalmente tiene una mayor área de impresión, se pueden imprimir cosas más grandes y se puede configurar para que imprima más rápido. Pero son más costosas, que es lo que tiene de malo. Y ahora vamos a ir a los problemas, que es la mejor parte. El primer problema... estos son los problemas que uno tiene con una impresora 3D, se solucionan así. No hay ningún problema. Pero las impresoras 3D suelen ser más caras, no podemos andar haciendo esto. El primer problema fundamental es la humedad. Y en Argentina tenemos una frase que es: lo que mata es la humedad y al filamento lo que lo mata es la humedad.
Todos los termoplásticos son higroscópicos. Eso quiere decir que absorben humedad que está en el ambiente. Normalmente esto no es un problema, todos tenemos cosas de plástico que se nos mojan y siguen funcionando lo más bien, pero si nosotros calentamos ese filamento a más de 200 grados y lo tratamos de hacer pasar por 0.4 milímetros, eso se transforma en un problema. Cuando tratamos de imprimir un filamento que está húmedo, pasan dos cosas. El agua que está dentro del filamento se expande, o sea, hace burbujas. Eso se siente cuando pasan filamento por un extrusor, se sienten chasquidos, ¿sí? Ese es justamente el agua expandiéndose. El filamento extruido va a tener huecos, va a ser poroso. Y lo segundo que pasa es la hidrólisis. Yo no soy un ingeniero químico, así que no vamos a gastar mucho tiempo en esto, pero básicamente al agua, cuando está en situaciones así, le encanta romper las cadenas de esos polímeros y lo que estás imprimiendo ya técnicamente no es el polímero que vos compraste, el termoplástico que compraste. Si les interesa, ahí les dejo unos links, que hay papers sobre estos, fantástico. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Así con un montón de hilos o pelos. O así, ahí. Eso que tendría que ser un cilindro tiene huecos. O así, también, cosas que uno dice, ¿qué hizo acá la impresora? ¿Qué hizo acá? Bueno, eso es por usar filamento húmedo. Cuando tenemos filamento húmedo, la solución es secarlo. Se venden cajas que levantan una determinada temperatura, depende del filamento. Lo mismo por una determinada cantidad de tiempo que depende del filamento. Unas X cantidad de horas, listo, sacó toda la humedad del filamento. ¿Qué hago después para que no se me vuelva a humedecer? Le fabricamos una caja seca o una dry box, que puede ser cualquier caja que sea sellada, la llenamos de sílica gel, listo. Mientras mantenga la humedad en 10-15%, perfecto. El filamento va a durar muchos y muchos meses. Determinados filamentos son más o menos susceptibles a esto. Al PLA casi nunca le pasa nada. Al PETG lo dejas una semana afuera, no sirve más. Lo tenés que secar. De vuelta, en la página de los blogs de Prusa hay muchísima información sobre todo esto. El siguiente problema es la primera capa. Esto es una primera capa con problemas. Todos esos huecos ahí no va a funcionar. Si la primera capa falla, seguramente es un problema de la altura entre la cama y el nozzle, que puede ser más o puede ser menos de lo que tiene que ser, o la temperatura de la cama, y que no tengamos la cama limpia, le hayamos pasado los dedos. Hay que asegurarse que el filamento esté seco, si no, también pasa esto. Siguiente problema es el warping, cuando se despega la pieza, ¿sí? Esto pasa porque a medida que las capas de arriba se van enfriando y la capa de abajo está caliente porque la cama está caliente, las capas de arriba se enfrían, se contraen y empiezan a tirar. Esto también califica como un problema de primer capa, puede ser un tema de adhesión, puede ser un tema del material, hay materiales más propensos a esto, y también depende de la geometría de la pieza. Hay determinadas geometrías que son más susceptibles a esto. Se puede usar un brim, que es una estructura especial que pone el slicer, pone más capas de filamento alrededor, o se puede usar pegamento, si no queremos pensar mucho. El siguiente problema es el pie de elefante. Si se llega a ver ahí, las capas llegan hasta un determinado lugar y las primeras dos que están pegadas a la cama son más anchas. Esto pasa, también es un problema de la primera capa, cuando la temperatura de la cama es mayor o igual a la temperatura de transición vítrea. O cuando tenemos el nozzle demasiado bajo. El anteúltimo problema es el stringing, son esos hilos. Esto pasa cuando el filamento está húmedo o pasa cuando tenemos mucha temperatura en el extrusor. O configuramos incorrectamente las retracciones. Si esto es muy leve, una pistola de aire caliente, 2 segundos y se va todo. Y el último problema son los tapones. Eso que ven ahí, que se ve horrible, lleno de agujeros, es por un tapón. Ese tapón, que lo tuve que sacar. Si usar el filamento húmedo, causa tapones. Exceso de presión en el nozzle, causa tapones. Usar una feature que se llama ironing, también causa tapones. Se puede sacar con un proceso que es cold pull o lo que yo elijo, que es desarmar todo. Precauciones, cuidados y consejos y ya termino. Me están apurando acá. Un ambiente limpio, nada de poner la impresora 3D en la cocina. Un ambiente ventilado. Los vapores, si bien no se descubrió que sean tóxicos o no, no lo sabemos. La impresora sobre una superficie estable. No impriman nada que vaya a estar en contacto con comida. Por favor, hay resinas especiales para eso. Aprendan diseño 3D o CAD. Les va a salvar la vida. Y hasta acá llegamos.